Hola queridos amigos, qué lindo nuevamente poder estar juntos y qué lindo tiempo de alabanza, de adoración. ¿Sabes qué? El tiempo de alabanza y adoración es un tiempo que hace al culto en general. A veces uno solamente o escucha la adoración y se va, o solamente escucha después la palabra, pero entendamos que la reunión, el culto, lo que nosotros le damos a Dios, no solamente es la atención de escuchar la palabra, también es el fruto de nuestros labios a través de la adoración, a través de la alabanza. No uses ese tiempo para estar dando vuelta por ahí, para tomar mate y no prestar atención, sino que al contrario, prepara tu corazón para poder recibir aquel consejo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y es mi deseo realmente que en esta noche el Señor pueda hablar a través de su palabra al corazón de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de una historia particular que es el rico y Lázaro. Una historia que nos pone a nosotros en contraste con nuestra vida. Nos permite de alguna manera entender la transitoriedad de la vida y la eternidad y cómo nos movemos en ella. Realmente es mi deseo, y nuevamente te lo digo, de que Dios pueda en esta noche hablar a cada uno de nosotros. Para ello te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Vas a ir al capítulo 16, versículo 19 hasta el 31. Lucas 16, 19 hasta el 31. Y si ya lo tenés, vamos a pasar entonces a leer la palabra de Dios. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de acá para allá. Entonces le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hasta allí la palabra de Dios, y te dije en un principio que esta es una historia muy particular, porque de hecho es una historia. A diferencia de las enseñanzas de Jesús, que en muchos casos fueron ilustraciones, en otros fueron parábolas para poder representar una verdad, aquí la verdad es enseñada desde una historia real. ¿Cómo nos basamos o en qué nos basamos para decir que esta es una historia basada en una realidad? Bueno, Jesús se encarga de dar el nombre de uno de ellos. Si bien uno era el rico, pero el otro definitivamente tiene un nombre, y ese nombre es Lázaro, lo cual nos hace entender que esta es una historia real. No solamente ocurrió, sino que también en ese carácter divino el Señor pudo ver lo que ocurría luego de la vida terrenal, luego de la vida temporal, cómo seguía el futuro, cómo seguía la eternidad de estas dos personas. Es interesante poder nosotros comenzar a desarrollar este mensaje desde esta realidad. No es una alegoría, no es una parábola, ha sido una realidad que realmente, es mi deseo, pueda estar trayendo entendimiento en nosotros.
Como vimos en el relato, esta historia marca una brecha entre estas dos personas. Uno es el rico, probablemente la pregunta es ¿por qué el rico no tiene nombre? Y es que culturalmente, cuando había alguien rico, era más importante, por así decirlo, que fuera rico que el nombre que tenía. Recordás que en los relatos al joven rico no se lo conoce por su nombre, sino se lo conoce como el joven rico. Bueno, aquí este hombre era tan rico, era tan fructífero, que sencillamente se lo conocía como el rico. Y Lázaro, que se lo conocía por su nombre. Ambos vivían cerca, dice la palabra de Dios, que tenían conocimiento, ¿no? De hecho, Lázaro estaba en la puerta prácticamente de la vivienda de este rico y por supuesto sus sirvientes le dirían, che, allí está este mendigo, está pidiendo, cuando el rico saldría de su casa lo vería allí al costado. También el Señor se encarga de marcar claramente detalles que muestran la vida de cada uno. El rico vestía de púrpura, hacía banquetes. Para entender los banquetes de esa época, tenían que ver con cenas continuas que se hacían o almuerzos continuos que se hacían, que muchas veces llevaban días, eran del estilo de lo que actualmente nosotros lo conoceríamos como comida gourmet, comida fina, abundancia, ¿no es cierto?, de todo lo que uno pidiera. Y qué contraste, ¿no? El mendigo estaba allí en la puerta. También las características del mendigo son muy puntuales. Podemos prácticamente entender que Jesús enfatizó en la miseria del mismo, mostrando que sus llagas, su enfermedad, era prácticamente consolada por un perro, por animales que lambían sus llagas, y su necesidad de abastecimiento de comida era saciada a partir de las migajas que caían del banquete del rico. Estas migajas no eran pedacitos de pan que caían, no era la comida de sobra que le daban al mendigo una vez que terminaban, que de hecho sería mucho más que suficiente, sino que en esa época el pan era utilizado también para lavarse las manos, y esa parte dura del pan removía un poquitito aquello que estaba pegado. Luego todo eso se hacía una bola, una masa, o se metía en algo y se tiraba. Bueno, eso era lo que comía este hombre. Entonces queda bien marcado la diferencia que hay entre uno y el otro. Probablemente nosotros podemos en algún momento interpretar de que tiene que ver con su estado de economía. El rico es el que va a ser condenado y el pobre es el que va a estar bien. Pero aquí no es necesariamente un estado de posesión de las cosas, sino que tiene que ver con un estado interior. Todos debemos de entender que el contexto de donde estos dos hombres estaban presentes es un contexto de conocimiento de Dios, de conocimiento de la ley, de los profetas. Ellos sabían lo que era y lo que no era. Aquí lo más importante es el estado espiritual en el que ellos vivían. El rico, si pudiéramos hacer de alguna manera una alegoría con los nombres, el rico es una persona que se identifica con la traducción de rico, que es mamón. ¿Y mamón qué es? Poner la confianza en otra cosa que no es Dios. No vamos a entrar en lo que mamón es como deidad, sino simplemente en poner la confianza en otra cosa que no es Dios. Y la traducción de Lázaro es latinizado Eleazar, que quiere decir Dios es mi consuelo, Dios es mi ayuda. Entonces, los nombres también de alguna manera nos dan la perspectiva del estado interior de cada uno de ellos. El rico no es condenado por ser rico, el rico es condenado por ser indiferente a esa realidad. Y aún este mendigo no es justificado por no tener recursos, por ser pobre, sino que es justificado porque pese a su estado, él era fiel a Dios. Entonces, esta es la realidad que la palabra nos muestra con respecto a estos dos hombres. Luego, inmediatamente la palabra hace referencia a que ambos parten a la presencia de Dios. Y si vos prestás atención, dice la palabra de Dios que Lázaro es escoltado por ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico simplemente es enterrado. Esto quiere decir que hasta ese momento
Todo lo que es temporal y la pompa temporal acompaña de alguna manera al rico, pero también a Lázaro, ¿no es cierto? Lo acompaña en su pobreza. Nadie habla del entierro de Lázaro, nadie habla de la pompa, nadie habla ni aun si este hombre fue enterrado o fue dejado, ¿no es cierto?, allí en otro lugar. Pero sí habla que a partir de ese momento donde la eternidad se abre, Lázaro es escoltado por dos ángeles, mientras que el rico va a parar a un lugar de tormento. Es interesante también notar cómo cambia la perspectiva. En el mundo físico había una gran brecha entre el rico y Lázaro, una brecha que era prácticamente inexpugnable. Pero aquí también en la eternidad se presenta una brecha inexpugnable desde el lugar en donde ambos están. Mientras uno está descansando, que es Lázaro, en el seno de Abraham, que es el lugar en donde estaban los justos, recordamos ahora que Cristo todavía no había muerto, no había resucitado, entonces cuando algún hombre partía y era justo y había sido fiel a Dios, partía al seno de Abraham. Como así también el que no iba al Hades, que era el lugar de los muertos, que era un lugar de tormento. Allí fue donde Lázaro terminó. Y esta brecha hacía que uno no pudiera llegar al otro. Sin embargo, en esta misma brecha, este hombre comienza a reconsiderar y considera que sus hermanos estaban en el mismo estado que él. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos no corran la misma suerte que yo estoy corriendo en este momento? Recordamos que en ese momento el rico le está pidiendo a Lázaro, no migajas, está pidiendo al Señor que simplemente una gota de agua tocara. Si Lázaro pudiera tocar con una gota de agua, ¿no es cierto?, su necesidad sería saciado. Recordad que Lázaro simplemente se saciaba en su estadio terrenal de vida por algunas migajas, por lo que sobraba de las manos lavadas de alguien. De esa manera este hombre era saciado. Ahora era necesaria que esa recompensa, conforme al estado y a la fidelidad de cada uno, pudiese darse en ellos. Volviendo nuevamente al rico, él está reconsiderando en este momento que sus hermanos van a padecer su misma suerte. Entonces él va a Dios de manera tal de que el Señor hiciese algo para que ellos no pasaran por la misma suerte. Si era necesario algo espectacular, que alguien resucite de los muertos, venga y me lo diga. ¿Cuántos nosotros creemos que en esa misma situación nosotros podríamos creer de una manera diferente? ¿Cuántos estamos esperando algo espectacular para creer? Pero si vos prestás atención, el Señor responde en esto que nada de eso iba a llevar a ellos a creer. Ellos tenían todo lo que necesitaban para creer. Ya tenían el conocimiento de Dios, solamente debían aceptarlo en su vida y vivirlo. Porque aunque un muerto se levantare de su tumba, ellos no por eso iban a estar creyendo. De hecho, Lázaro se levantó de la tumba y muchos de los que aplaudieron ese milagro y muchos de los que lo conocieron y vieron lo que también ocurrió, fueron aquellos que aprobaron la muerte de Jesucristo, fueron aquellos que gritaban a gran voz: crucificadle. Los leprosos que habían recibido ese milagro no volvieron nuevamente en fidelidad a él. A veces creemos que si cosas espectaculares ocurrieran, nosotros de esa manera seríamos convencidos. Pero una sola cosa era necesario para que ellos fueran convencidos, y era hacer caso a lo que ellos tenían. Hacer caso a esa palabra que desde siempre, desde pequeños, ellos habían escuchado, y no vivir independiente a ello. Solamente eso era lo que a ellos les hacía falta. Esto nos abre de alguna manera una perspectiva de lo que es la realidad de la vida en las personas. Esto nos muestra de alguna manera cómo nuestra vida está compuesta por una porción temporal y una porción eterna. Generalmente nos cuesta vivir con esta conciencia de eternidad. Vemos la eternidad como una ilusión y vemos la temporalidad como la única realidad objetiva, la única realidad a la cual implica todo, ignorando que la realidad temporal nos va preparando y nos va permitiendo, en contacto con la palabra de Dios, a prepararnos para lo eterno. La vida está compuesta por lo temporal y por lo eterno, es todo una misma cosa, es todo un proceso, es una parte del proceso. Qué triste sería, querido amigo, vivir esta vida pensando en que simplemente lo temporal es el todo y una vez que eso termina, se terminó. ¿Cómo podríamos conciliar la injusticia del hombre? ¿Cómo podríamos conciliar cuando el justo muere
por la impiedad de otros? ¿Cómo podríamos conciliar cuando el hombre establece desde su egoísmo ideologías de vida, toca la ley de Dios para poder colocar su propia ley, llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, que otros paguen la consecuencia del egoísmo de muchos? ¿Cómo podríamos vivir mártires que por entregar su vida y por no negar el testimonio de Dios y de Jesucristo mueren? ¿Cómo podríamos conciliar que todo se termina allí y ya no hay más nada? No, hay una justicia divina. Hay una misericordia, hay una justicia, hay un día en el que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida, de la manera en la que vivimos. El rico vivió de manera tal que desperdició absolutamente todo, pero fue pobre para con Dios. Jesús señaló en algún momento de qué vale al hombre ganar el mundo y perder su alma. Las enseñanzas de Jesús continuamente tenían que ver cómo se movía el hombre en la realidad temporal, pero también tenían que ver en cómo viviría su eternidad. Y esas palabras hoy siguen estando presentes en nuestra vida. De manera que nosotros no estemos apelando a cosas sobrenaturales en el sentido de decir espectaculares para creer, porque déjame decirte, querido amigo, que creer es una decisión. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que vemos el testimonio de un hijo de Dios, nosotros no podemos negar de que Dios está. Y es la manera que Dios escogió para mostrarse al mundo. Es la manera que Dios eligió para darse a conocer a vos. Es a través de su palabra. Obras milagrosas, obras espectaculares, puede llegar a ser cualquiera. Puede llegar a ser un brujo, puede llegar a ser un hechicero. Cualquiera puede hacer obras que llamen la atención de las personas. Pero solamente hay una palabra que está impregnada por el Espíritu Santo de Dios, que es la que puede llegar al corazón, puede desatarnos definitivamente, puede resucitarnos de esa muerte espiritual y abrir nuestros ciegos ojos a la realidad de Dios. Dios escogió a su Hijo como agente revelador de la eternidad, como agente revelador de las cosas que han de venir. Y es a través de su Hijo que nosotros podemos comprender y entender esta realidad. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es cómo nosotros vivimos la realidad de este mundo. Hoy estamos viviendo tiempos que nos tienen que de alguna manera despabilar. Lo que hoy estamos viviendo como cuarentena no es algo más. Lo que hoy estamos viviendo como sucesos, como cambios en el mundo, no es algo más. Es un Dios de amor que nos está queriendo hacer dar cuenta de las cosas. Es un Dios de amor que hace rato viene hablando a nuestras vidas de diversas maneras. No es casualidad que vos tengas a tu lado una persona cristiana. No es casualidad que vos conozcas a un cristiano que alguna vez te habló. Alguna vez vino un hombre y me habló a mí y me dijo, vos necesitas a Dios. Y gracias a Dios por ese hombre que me dio esa palabra en ese momento. En ese momento mi vida estaba completamente enfocada en lo natural, completamente enfocada en mí mismo, en lo material, en lo temporal. Y sufría. Tenía tal vez como este rico un montón de cosas, pero no tenía lo más importante. Cuando esta palabra vino a mi vida, cuando Dios abrió mis ojos, pude entender que la vida no era solamente lo que hoy estaba viviendo. Tenía que ver también con todo lo que estaba por venir. Tenía que ver con que hoy Dios me estaba hablando a mí a no vivir como este rico de manera indiferente a Dios y al semejante. Me estaba llamando a vivir de una manera distinta, de una manera de tenerlo a Él en cuenta. Y cuando vos lo tenés a Dios en cuenta, también tenés la necesidad del semejante en cuenta. Tenés que armar un banquete tan grande y salir de ese lugar y ver que allí hay un hombre que está esperando, enfermo, mal, y está esperando esas sobras de las manos de la gente para poder comer algo y llenar su estómago. Sabés que hoy hay muchos en ese mismo estado, y aún ricos, pero están sentados espiritualmente en ese mismo estado, esperando de vos, que tal vez no tenés abundancia material, pero tenés aquella abundancia que es la más importante de todas, es la abundancia de Dios en tu corazón, y de la misma manera que ese pordiosero, esa persona que tal vez está cubierta en todo, está pidiendo un poquito, una migaja de todo lo que vos tenés. A veces no nos justifica el conocer la palabra de Dios, porque aún conociendo la palabra de Dios, somos indiferentes a la necesidad de otros. A veces conocemos la palabra de Dios, pero nos movemos de manera tibia. Está en nuestra cabeza, pero no está en nuestro corazón. La conocemos teológicamente, pero no la vivimos de manera práctica. A veces la conocemos por tradición, ignorándola, y a veces directamente la gente la ignora. Es tan importante, querido amigo,
que podamos entender que es la palabra de Dios la que nos va a hacer entender el plan completo de la vida. Lo temporal es una parte. Vivir solamente de lo temporal e ignorar lo eterno, eso sí es una ilusión. Pero Dios a través de su palabra, Dios a través de sus hijos, está intentando llevar ese mensaje a cada uno de nosotros. Está intentando que tus ojos espirituales se abran para ver tu real necesidad. Porque hay una eternidad, hay un futuro. Tu vida no se termina en tu cese natural. Allí solamente vas a trascender. Y si no te preparaste en este tiempo, si no te preparaste en fidelidad a Dios, no te preparaste en amor a Él, en amor al semejante, realmente, por más que en esta tierra lo tengas todo, allá arriba vas a ser pobre, allá en la eternidad vas a ser pobre. Esto nos despierta también a la responsabilidad, porque no es solamente lo que hacemos nosotros para con nosotros respecto a la palabra, qué hacemos nosotros con respecto a los demás. Hoy estamos viviendo un tiempo de confusión, la gente no sabe cómo va a seguir la cosa adelante. Y a veces te miran a vos que sos un hijo de Dios, a veces te miran a vos que vos estás seguro en medio de la situación que se está viviendo, y no es porque sos un irresponsable, no es porque te evadís de la realidad, porque sabés que aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que salvó tu vida, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que resolvió el problema de tu pecado, que hoy está dirigiendo y guiando tu vida, aunque la barca esté zarandeando por todos lados, Él está en la barca con vos, y esa es tu confianza. Por eso hoy podés estar firme en el tiempo presente en el que estamos viviendo. Y sabes una cosa, hay tanta gente que necesita saber que en esa barca esté Jesús, y hay gente que necesita que Jesús esté en la barca de su vida. Y sabes una cosa, de la misma manera que ese rico tenía abundancias, pero no las compartía con Lázaro, de la misma manera vos tenés abundancias y tenés más riquezas que ese rico. Pero es tiempo, querido amigo, de que lo empieces a compartir. Es tiempo que empieces a ver la necesidad espiritual de este mundo y comiences de alguna manera a abrir tu corazón y a dar todo lo que te ha sido dado. Vos dirás, pero es poquito lo que tengo. Es más que abundante lo que tenés para darle a otras personas. Es la palabra de Dios lo que le estaba queriendo hacer entender el Señor en ese momento al rico. Si no creemos la palabra de Dios, si no le hacemos caso a la palabra de Dios, por más milagro, por más cosa espectacular que haya, nada nos moverá de nuestra posición. Es la palabra de Dios el medio por el cual el Señor escogió para que cada uno de nosotros pudiéramos tener este conocimiento espiritual. Esta palabra de Dios que acabo de compartir sobre tu vida es un suceso real que nos muestra una vida completa, que nos muestra cómo vivimos en lo temporal y cómo trascendemos a lo eterno, cómo vivimos con gratificaciones naturales y cómo están preparadas las recompensas eternas. Cuánta responsabilidad tenemos en el presente de cómo vivir, de cómo compartir lo que nosotros tenemos. Y todo eso realmente es lo que va a permitir que vos puedas alcanzar aquello que estás buscando. La trascendentalidad no es una incertidumbre, es una realidad. Tu presente de la mano de Dios no es una ilusión, es una realidad. Dios quiere llenar tu vida, Dios quiere bendecir tu vida y Dios quiere tomar tu vida para que vos puedas ser un agente de bendición. Lo importante es tu estado, que realmente no seas como el rico, en cuya confianza no estaba presente Dios sino en lo que tenía. Que podamos ser Lázaro, en el cual nuestro nombre quiere decir Dios es mi consuelo, Dios es mi confianza. Dios te dio todo lo que necesitas y es su palabra. Es tiempo, querido amigo, que tomes esa palabra y la comiences a vivir. No mires otra cosa como medio para vos venir a los pies de Cristo. Toma lo que ya te ha sido dado, que es la palabra de Dios, créela, volvé a Él con su palabra y comenzá a dar esa palabra a todos aquellos que de la misma manera que Lázaro están en esa puerta esperando esas migajas. Que Dios bendiga mucho tu vida en esta noche y que esta palabra realmente o esta historia real que Jesús se encargó de compartir a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, pueda hacerse realidad en nuestra vida. Me gustaría orar por cada uno de ustedes.
Señor amado, en esta noche queremos agradecerte por este tiempo tan lindo que nos permitís vivir. Queremos, Señor, que esta realidad se haga realidad en nuestros corazones. Queremos que nuestros ojos espirituales se abran para entender que nuestra vida no es simplemente estos 70, 80 años de vida natural que tenemos, sino que aquí tenemos la responsabilidad y la oportunidad para podernos prepararnos en amor, prepararnos en fe. Señor amado, yo quiero rogarte que el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos pueda abrirse en esta noche para poder recibir esta tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, gracias por acompañarnos y te espero el día jueves, en donde estamos viendo un poquito el estudio de Apocalipsis. Estamos tratando de conocer más acerca de la palabra y de la persona de Cristo. Así que te espero a partir de las 18 horas y te espero nuevamente el sábado que viene, aquí en este mismo horario, para juntos poder compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.